te quedas sin casa y además tienes que pagar la demolición. Muchas dudas me surgen sobre un edificio en ruina y tenemos aquí a José Montero, que es abogado, a Raquel Masa, que es psicóloga, y a Jesús María Olave, que es perito. Arratsaldeon a los tres. Voy a empezar por el abogado. Te declaran el edificio en ruina. ¿A quién tienes que reclamar? ¿Al seguro? ¿Cómo haces? En principio dependerá qué tipo de seguro tenga contratado. Si tiene un seguro de continente que establezca que la ruina la debe pagar el seguro, así debe ser. Y si no se hace cargo el seguro, habría que hacer una solicitud al consorcio de seguros para que esto lo pudiera pagar el seguro. Y si no fuera así, pues entonces no le quedaría más remedio que tirarla bajo su responsabilidad, como comentaba el televidente. Además tienes que pagarlo, ¿no? Y además tienes que pagarlo, claro. En todo caso, sí que se debería solicitar algún tipo de ayuda municipal o a la comunidad autónoma para que nos ayude a superar esta situación, porque además vemos que quizás sea una casa bastante antigua. Esto ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que se declare en ruina, pero es responsabilidad de los dueños de ese edificio. El mantenerlo bien. ¿Quién declara un edificio en ruina? ¿Quién declara un edificio en ruina? Pues, ¿un ayuntamiento? ¿Un arquitecto? ¿Quién? Es el arquitecto técnico de cada ayuntamiento el que declara y el que decide si un edificio debe ser declarado en ruina, con lo cual lo que ocurrirá es que los vecinos tendrán que salir inmediatamente del edificio y se precintará hasta que se pueda tirar, y ellos determinarán si debe ser el ayuntamiento que se haga cargo o los vecinos, como veíamos en este caso. Jesús Mari, perito. Vaya papelón. Bueno, nosotros al final nos toca... por las casas, veis cómo se encuentran. Sí, pero bueno, nos toca, digamos, la parte fácil. La parte complicada es para el usuario, para el propietario del inmueble, que es el que, tras de ser afectado, encima tiene que salvar la situación que se le provoca, la humana y la económica. ¿Cuáles son las causas para que un edificio se declare en ruina? Estábamos viendo el caso de las termitas. ¿Tiene que ver con el estado real del edificio o con lo que el edificio cuesta, vale...? Hay diferentes tipos de ruinas. Hay ruinas que se denominan ruinas técnicas y ruinas que son económicas. Entonces, una ruina técnica es aquella en la cual, en principio, el alcance de los daños, pues, partir siempre que cuando se establecen las ruinas, por norma, lo que se está tratando de garantizar por parte del técnico, bien sea un técnico municipal o un técnico particular, es la seguridad de los usuarios. Por lo tanto, no es algo que se dice de cualquier manera. Eso es, que se dice de cualquier manera. Y luego lo que estábamos comentando, hay que ver qué tipo de ruina es. Entonces, hay veces que la reparación de los daños por los cuales se está declarando la ruina es superior al valor del propio inmueble. Entonces, estamos hablando de que ante una reparación que supone más que el total de lo que supondría una edificación nueva, pues hace una cuantificación y se determina una ruina económica en este caso. Bueno, pues tenemos muchas dudas y también muchas opiniones. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus dudas y sus opiniones? 664-020-526. Tenemos aquí un grupo de expertos. Quizá quieran planteárselas. También quiero preguntar a nuestra grada qué opina. Rosana, arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos los vecinos, propietarios, inquilinos de las viviendas en una situación de indefensión. No creo que sea indefensión total, pero sí que es verdad que hay ayudas, pero entre que se pone de acuerdo el seguro, a veces el ayuntamiento de por medio y tú mismo con tu seguro, o sea, son muchas cosas y al final creo que están desamparados, porque es mucho tiempo el que se tarda, los plazos, a veces vas a un lado, no, que es para el otro lado. Y tú sin casa, casi seguro. Chema, está aquí a tu lado, arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Hay gente que dice, mira, prefiero comprarme una casita que esté un poco pocha y yo luego hago una reforma buena y entonces ahí me busco la vida, porque es que no me llega tampoco para más. Evidentemente, en todos los casos no será así, pero puede haber casos que lo barato resulte caro al final, ¿no? O sea, estás adquiriendo algo, te piensas que, uy, qué chollo, mira qué bien, qué bonito, y luego... Aparte que también hay una legislación, que esto lo sabrá mucho mejor el letrado que tenemos hoy aquí, en cuanto al tema de vicios ocultos o de daños ocultos que luego igual se enteran a posteriori. Quizás él nos lo puede explicar mejor. Los vicios ocultos. ¿Cómo se actúa en esa ¿Qué son manera? los vicios ocultos? Algo interesante que regula nuestro Código Civil desde el siglo XIX. Aquellas cosas que permanecen ocultas cuando compramos una casa. Por ejemplo, compramos una casa y pensamos que una casa pocha, ¿no? Como bien dices, y vamos a hacer un arreglo. Resulta que cuando nos ponemos a levantar el suelo de la cocina, las olivas, que es un caso real, por ejemplo, del bufete, o la estructura del edificio está dañada. Esto no lo teníamos en cuenta y el vendedor no nos lo ha dicho. Si el vendedor lo sabía y nos lo ha vendido sin decírnoslo, eso es un vicio oculto. Y el vendedor deberá compensarnos por ese vicio que estaba ahí oculto y que él sabía
bajando un poquito Pero ese ¿cómo precio, demuestra? Dice, no, es que yo no sabía, porque aquí debajo están las baldosas y debajo están las olivas que están mal. Yo no lo sabía. ¿Cómo se prueba que lo sabía? Bueno, eso ya será una cuestión de prueba en el proceso correspondiente, ¿no? Pero habrá que ver, digamos que los trucos de cómo probar las cosas, eso ya depende de cada caso. Sí. Bueno, pues vamos a conocer los casos y te estaba mirando a ti, Gorka, Arratsaldeon, muy buenas tardes, porque decías, lo barato, decía Chema, lo barato a veces sale caro, que a ti te ha pasado, ¿verdad? Bueno. Un incendio arrasó tu casa. Se declaró en ruina técnica. De Bermeo se declaró esa ruina y además ahora estás pagando 2 hipotecas, porque tú te compraste otra. Eso es. Como digo yo, pochita. Un poco pochita y la estamos arreglando entre la cuadrilla, la familia y andamos. Y ahí andamos. Bueno, vamos a presentar ya a nuestros contertulios. Miguel Alonso. Tienes miedo de que tu caserío se venga abajo y desde hace 3 años es cuando estás detectando las grietas en él. Arratsaldeon. Ahora vamos a hablar contigo. Goizane Zabala Arrizabalaga, Arratsaldeon. Buenas tardes. Tú y 189 vecinos más habéis sido desalojados de vuestras viviendas en Ondarroa por una ladera que se venía abajo. Me vas a contar enseguida dónde estáis, en qué punto, si se está solucionando ya la situación, si podéis entrar a vuestras casas. Gorka, te acabo de saludar. Y Laura Talavera, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Qué bonito aquello de, que ya tengo una pareja, que vamos a comprar el pisito, vemos un plano bonito. Pues no tan bonito. Y cuando llegamos, 50.000 euros y una estructura de hormigón. Exactamente. Es lo único que hay. Vamos a conocer también tu caso y cómo se puede actuar en esos casos, que no son, desgraciadamente, los únicos. Constructoras que se van y dejan a los propietarios literalmente tirados y además sin dinero. Empiezo por ti, Miguel. Cuéntanos cómo empieza todo. Tu caserío, vivíais tan a gusto, empieza a llover y entonces oís un ruido y aparecen las grietas. Bueno, eso fue el día 26 de enero del 2014, era un domingo, y pues bueno, como todos los días, ir a la cuadra a hacer el ganado, y cuando fui por hierba seca, pues me di cuenta que el monte estaba detrás de casa. Y pues no oímos ni un ruido tampoco de golpe, pero cuando ya hice todos los trabajos, me empecé a mirar por todo el caserío alrededor y todo era grietas. ¿Esa es tu casa? Y grietas, sí, esa es la casa. Y todo era grietas, y duró hasta el día 5 de febrero. Quiero decir, continuo, ya iba, tengo una charca delante del caserío y se ha abierto 3 veces. Y todavía los movimientos todavía siguen. ¿Y a qué se debe ese movimiento? Pues hay unas aguas que van con, por ejemplo, Agarre siempre ha tenido llevaba manantiales al municipio de Zaldívar, y esas aguas, esos tubos, las tuberías, pues no han sido cuidadas. Como no han sido cuidadas ni mantenidas, a través del agua y a través de los años, pues la ladera ha estado escarbando, limpiando, y ha llegado donde hemos llegado. ¿Habéis hablado con el ayuntamiento? Por supuesto. ¿Y qué os han dicho? Nada, no quiero saber nada. ¿No han arreglado nada? Nada. Ni las tuberías, ni el mantenimiento. Nada, es que lo que pasa es que ellos se basan en que ellos no tienen nada que ver ahí. Y yo les he demostrado, porque les he informado, por ejemplo, les mandé un informe al Ayuntamiento de Zaldívar y al de Berri el 9 de julio del 2015, en la cual yo le demostraba, con fotografías y todo, que dónde iban las tuberías y dónde va el agua, y ellos tenían un depósito ahí. Y el 28 de agosto de ese mismo año, el ayuntamiento va a arreglar lo que le había enseñado yo para reparar, para excusarse que no tenía culpa él. Y aquel día tuve suerte, que fui al monte, les cogí y les dije que allí no podían tocar nada. Y yo le dije a los obreros... Tú lo querías retener como prueba como, de que claro, eso era, es que según ahí tú, los causantes de es los que ahí destrozos. bajan cientos de litros al día. Y eso, fíjate, si no te digo si son 40, 50 años el tiempo que llevan... Pero es que las grietas son bestiales. Sí. Ahora que está lloviendo, ¿la situación es así? ¿Es peor? Es que yo esta mañana he hablado con el geólogo mío, que es Agustín Larrea, y me ha dicho él que, y además los informes los tienen ellos, de que se puede caer la ladera. Y yo el caserío, pues, es una masa de cemento, pero es que se lo está arrastrando todo a la vez. Y el problema está ahí, porque si ese caserío se lo llevase para abajo, iría a Zaldívar. Ya. Y sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Estáis viviendo en esa casa? Hombre, pues no, bueno, ahora sí. Es que yo no les puedo dejar libre, porque si me marcharía de ahí, les dejaría a las administraciones que harían lo que quisieran. ¿Pero no tienes miedo? Hombre, este año vamos a bajar.
Vamos a bajar abajo, porque ahí yo antes era muy valiente, pero ahora yo no. ¿Bajar yo no sé. abajo qué significa? Quiero decir, a una vivienda. A otra vivienda. ¿Cómo está otra vez? Cuando se movió el caserío, yo fui al pueblo a vivir durante 5 meses. Claro, y ahí dices, es que si no, si me pueden, no sé, arreglar la situación o cambiar algo, que se hagan esas obras que vosotros pedís, bueno, entonces la cosa cambiaría. Las obras, ahí hay mucha panoja, mucho dinero. Y los ayuntamientos no quieren reconocer. No quieren reconocer porque no sé si es que o me quieren agotar a mí para que yo no siga para adelante, porque me dicen que no. Pero si los ayuntamientos pueden ir tranquilamente a mirar allí cómo está todo aquello, no hace falta que yo les diga, pueden ir tranquilamente, porque en el depósito ese, si han ido a arreglar y resulta de que está perdiendo agua y dicen que todo está perfecto, aquí alguien miente aquí. Yo te he preguntado por el miedo, es que yo no sé si viviría muy tranquila en esa casa. Mi mujer está asustada. Con esas grietas. Porque claro que sí. Bueno, esas grietas son de la vecina y la vecina el mes que se movió ya no vive allí. Pero en la casa esa lo que está haciendo es arrastrándome al medianín a mí. Y quiero decir que las bases del caserío están todas movidas. Madre mía, muchas dudas. Voy a empezar por ti, la psicológica. Dice, es que vivo con miedo, lo dice con una sonrisa, pero es que vivo con miedo, con una casa con grietas. ¿Cómo se afronta vivir con miedo dentro de tu propia casa? Pues con resultados como insomnio, ansiedad. A mí me gustaría saber si podéis dormir en casa. Bueno, ahora sabemos la situación que está. Al principio no, porque sabías que tenías grietas y todos los tuvimos que marchar. Ahora estás más tranquilo porque conoces de dónde viene, lo que hacen. Ahora todavía no ha llovido y hay que cuidar las aguas, pero las que están superficialmente las controlo. Las que no puedes controlar las interiores, y aquello está trabajando continuamente. En agosto mismo, la prueba está que la carretera general, donde se llama la curva de agarre, la Diputación de Obras Públicas ha tenido que reforzar aquel muro, y es por las aguas que están viniendo de arriba. Lo que pasa es que aquellos no quieren reconocer que va de eso. Y otras dos preguntas tengo. ¿Se puede averiguar de dónde vienen esas aguas? ¿Cuál es el causante de las grietas de su caserío? Hombre, la parte del técnico debería de ser esa. Yo lo que me llama la atención es que las administraciones que estén implicadas, por su parte, y transcurrido el periodo que comenta Miguel, no hayan hecho absolutamente nada. Por parte de Miguel me comentaba con anterioridad a entrar a plató que bueno, se han hecho unos estudios geológicos y demás. Y claro, aquí el quid de la cuestión es saber cuál es el origen de las aguas que están dando proceso a este fenómeno. Porque en la medida que puedan ser aguas canalizadas de origen, o sea, de responsabilidad de la administración pública, entonces claro, digamos que tenemos un responsable al cual se le puede reclamar. Otra cuestión muy diferente sería que sean aguas subterráneas, cuyos lavados han provocado todo el fenómeno que dice Miguel, y que no haya alguien, una entidad a la cual Sí, alguien a quien reclamar. Eso es, alguien a quien podamos reclamar, ¿no? Claro, y si se reclama la administración, José, ahí tenemos que armarnos de paciencia. Bueno, un poco, pero tampoco demasiado, ¿no? Es importante lo que comenta el compañero Perito, porque es el tema de tener informes geológicos y geodésicos, primero para saber de dónde vienen esas aguas y para saber efectivamente si esas aguas son responsabilidad de alguien. Si son aguas que provienen de un ayuntamiento, habría que demandar a la administración. No sé si has demandado ya a la administración o tienes esos informes. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y aún así no han reaccionado todavía? Bueno, yo he conseguido informes, sé de dónde vienen las aguas, de quién es la propiedad de las aguas, porque las aguas son del Ayuntamiento de Berry, pero todas las tuberías que están metidas detrás de mi terreno y delante del terreno son del Ayuntamiento de Zaldívar. ¿Cómo es posible que haya dos administraciones, que una que sea la dueña de las aguas y la otra de las tuberías? Eso tiene... La respuesta es que probablemente el agua nace en Berriz y lo envían hacia otro pueblo, y es Zaldívar, ¿no?, el que las está manteniendo. Entonces, en este caso, habría que ver esos informes geológicos y geodésicos, pero probablemente es Zaldívar el que tiene la responsabilidad de mantener esos tubos en condiciones para que no haga ningún tipo de movimiento y no esté moviendo los pilares, como dices. Y yo, si me permites un consejo, yo no viviría en esa situación
vivan en ese piso, en ese caserío, porque el hecho de que te vayas no te va a quitar el derecho. Es cierto que la Administración tiene potestad ejecutiva para entrar en una propiedad privada si quiere, pero tiene que hacerlo, y si lo hace aún así es recurrible. Es decir, nadie puede entrar en tu propiedad contra tu voluntad o sin poder recurrir eso, y sin escopetas. Más consejos que vamos a dar en unos minutos, no solamente sobre este caso, también sobre lo ocurrido en marzo en Ondarroa, con esa ladera que se metió directamente en la propiedad de 190 familias. Venimos enseguida, hasta ahora. En Ahora tú tienes la última palabra. Queremos conocer tus historias, tus problemas, lo que te preocupa. Cuéntanoslo por WhatsApp en el 664-020-526. Ahí esperamos tus mensajes, tus fotos o tus vídeos. Así que ya sabes, ahora tú. Y 37 minutos de la tarde, estamos hablando con vecinos que están padeciendo el ver cómo su casa tiene unas grietas enormes o como una ladera se mete dentro de sus viviendas. Es el caso de Goizane, insisto, y de 189 familias más. Ocurría en marzo en Ondarroa. Me gustaría saber ahora mismo en qué situación estáis. Pues en este momento seguimos 84 viviendas desalojadas. De esas 84 viviendas es probable que la mitad puedan volver en marzo y la otra mitad pues no sabemos cuándo vamos a poder volver porque tenemos las casas dañadas. Dañadas, la verdad es que hemos visto últimamente unas imágenes en las cuales había piedras del tamaño, vamos, de este círculo que estamos viendo en nuestro... Sí, hay unos primeros pisos con piedras que pesan toneladas, pero hay terceros y cuartos pisos a los que han entrado piedras más pequeñas volando como buses, rompiendo primera pared, segunda pared y entrando hasta dentro. ¿Teméis que se hable de ruina en el caso de vuestros edificios? No, eso está descartado, hoy en día está descartado. Está descartado. ¿Y qué se está haciendo en la ladera? Pues están trabajando sin cobrar desde la primera semana, cambiando totalmente la fisonomía del monte, trabajando a destajo y, según nos dicen y según vemos, trabajando muy bien. Goizane, ¿cómo se afronta el tenerte que marchar de casa, que te dicen, venga, tienes media hora para coger tus cosas? Pues con inquietud, nervios y con ansiedad, con bastante ansiedad. Gorka está a su lado asintiendo constantemente, porque en tu caso, en Bermeo, estaba ardiendo la casa. Sí, pues imagínate, ahora mismo vas a tu casa y tienes un cordón policial y te dicen no puedes pasar. Pues tienes eso, lo que llevas encima. Así. ¿Cómo se puede afrontar eso? Nuestra psicóloga experta. Con ayuda, sí, lo primero, antes de nada. Y claro, al final estas situaciones son un shock. Tenemos que pensar que un hogar no es solo una casa, no son solo 4 paredes. Es donde nosotros formamos nuestra familia, nuestra vida y donde nos vinculamos. Es nuestro apego seguro al que volvemos al terminar el día. Entonces, que de repente ese apego, ese vínculo ya no esté, supone un shock muy fuerte. De hecho, cuando ocurren estas situaciones hay grupos de voluntarios y demás, psicólogos, que se suelen presentar para estas ocasiones. Sí que es importante después, pues eso, cuando aparecen síntomas de ansiedad, como puede ser nerviosismo, comer mucho, tener pesadillas, imágenes recurrentes, acudir a profesionales, hablarlo muchísimo con la familia. No sabemos muchas veces lo terapéutico que es tomarse un café con alguien y sobre todo hablarlo y pedir ayuda. Y un techo, Goizane, porque en vuestro caso, ¿cómo se os dio una solución? Todavía siguen 50 y pico familias alojadas en pisos que ha tramitado Alokabide y el resto de la gente seguimos viviendo en casas alternativas y sobre todo por la solidaridad de las familias y de los amigos del pueblo. Claro, cuando volváis a vuestras casas tendréis que rehabilitar esas viviendas. Muchos de los que te he dicho sí, porque hay casas muy rotas y hay otras que no están tan rotas, pero que habrá que ver cuando volvamos con qué nos encontramos. ¿Eso lo puede cubrir el seguro? ¿Lo habéis consultado ya? Desde el principio nos juntamos en una asociación, contratamos un abogado, una abogada en este caso, y estamos trabajando todos los temas de seguros y todo esto poco a poco
y todavía no sabemos quién va a pagar la reparación de las casas. Claro, ahí estamos. Responsabilidad sobre lo ocurrido. ¿A quién se apunta directamente? Pues todavía no se sabe, pero la parte de atrás de nuestras casas no era la ladera, era una calle del pueblo, y esa calle fue urbanizada por el ayuntamiento. Entonces entendemos que nosotros tenemos que ir a pedirle responsabilidades al ayuntamiento y ellos verán a quién reclaman. ¿A quién reclaman esa situación? Bueno, pues esperamos que sea pronto cuando se pueda volver. Hablas del mes de marzo. Ojalá. La mitad de los vecinos de nuestro bloque. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para el resto. La verdad es que vosotros o algunos podrán volver a sus casas con más o menos suerte, haciendo más o menos rehabilitación, pero el caso que vamos a conocer, el caso de Amaya, es realmente duro, porque ella asegura que su casa está en tan malas condiciones que si Servicios Sociales considerara que viven allí con sus hijas menores, teme incluso por la custodia de las mismas. Bueno, Amaya, estamos justo delante de tu casa. Enséñanos a ver en qué situación estáis. Pues bueno, no os asustéis mucho porque no está tampoco muy decente. Entramos justo lo que tenía que haber sido el choco, ¿verdad? Sí, hemos puesto un arcón y tal, pero vamos, que no podemos hacer más porque no hay presupuesto. En toda la casa no habéis podido cambiar todas las vigas, ¿verdad? No. En la parte de la cuadra, que es lo que es la cuadra, están pues vigas pues apolilladas que hay que cambiarlas, hay que tirar pues suelo, hay que tirar, se queda todo abierto porque claro, el entarimado va encima de las vigas. Lo que sí estaba todo maldosado. Sí. Entonces tú no sabes cómo está abajo, ni las cómo vigas, está ni abajo nada. ni nada. De hecho, estos han caído, como podéis ver. Se han caído porque no están bien pegados. Esto es una chapuza, ¿eh? Y de las puertas, cada día se nos cae uno. Sí, estamos justo encima de lo que es la cuadra y vemos cómo está desnivelado, ¿verdad? Sí. A ver, esto es lo que está nuevo y eso es lo que está encima de la cuadra, lo que os he enseñado. Embaldosada. Embaldosada, así. Bueno, patinábamos. Nosotros dormimos aquí de vez en cuando. Todo el suelo descrebajado. Es que lo que vemos directamente además es que han echado cemento encima de la madera. Sí. Y con rejilla de gallinero. Ya. Es que le han echado el cemento con la madera podrida. Me imagino, todos estos clavos y demás serán peligrosísimos para las niñas, ¿verdad? Sí, no, aquí ellas no vienen. Vamos, vienen de vez en cuando. Lo que vemos por fin es una puerta. Sí, una puerta. Vamos, es la primera puerta que pusimos. Hombre, tengo todo al garete, con ropa. Porque... No, tampoco tenéis sitio para almacenar ni... No, a ver, no tengo armarios como para meter la ropa, lo tengo más... Ahora mismo pues estoy clasificando ropa porque las niñas han crecido. Yo os he enseñado un poco mi casa. Muy bien, muchas gracias por enseñárnosla. Y mucho ánimo, sobre todo. Sí, sobre todo ánimo, ¿no? Y paciencia. Y paciencia. Y dinero. Amaya González, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Amaya. Sí. Uy, qué retorno tenemos por ahí de fondo. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí, yo a vosotros sí. Bueno, yo te voy a preguntar, y lo decías con esa media sonrisa, el panorama desde luego no es alentador. Paciencia y también dinero. Ahora mismo, ¿en qué situación estás? ¿Dónde vives? En casa de mi padre. Porque en esa casa es imposible vivir, ya lo hemos visto. No, imposible. ¿Vivís gracias a las ayudas? ¿Vivís gracias a las ayudas? No, ni eso. Nada. Ayudas muy pocas. Gracias a mi padre y a mis suegros que nos pagan ciertas cosas. La hipoteca, por ejemplo. ¿Tú sigues pagando una hipoteca sobre esa vivienda? Sí. ¿Qué solución ves a este problema y a la situación de tu casa? Reparar, pero reparar si no tienes dinero es imposible. Esa es la única opción. Claro. Ahora mismo no estás en disposición de hacerlo, claro. De hecho, hemos reparado algo, pero tampoco se ve mucho porque, ya veis,
No podemos reparar más. Bueno, Se Amaia, necesita mucho dinero. te voy a dar las gracias. Me dicen mis compañeros que tenemos algún pequeño problema con la conexión y un saludo, un beso muy fuerte, ¿vale? Agur, Amaia. Vale, muchas gracias. Un saludo. Estaba hablando contigo, Gorka, durante la publicidad. Tu casa se quemó en el incendio de Bermeo y tú has descrito perfectamente la situación. Llegas de casa y ves que tu casa se quema. Se está quemando, sí. Se está quemando. ¿Ahí qué haces? Hombre, yo por suerte pertenecía a Protección Civil de Bermeo, me puse el traje de Protección Civil y empecé a trabajar. Empecé a sacar a gente de casas ardiendo. Claro, salvar las personas, lo primero. Eso es. Hombre, hay que decir que el trabajo que hicieron los municipales, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, fue terrible. No murió nadie. Un incendio a las 3:30 de la mañana y no murió nadie. Bueno, de eso hay que alegrarse, Hombre. la verdad. Luego, una vez paras y te das cuenta que sí, que no ha muerto nadie, te quitas tu traje de Protección Civil Ese es. y ahí te quitas la coraza. El primer derrumbe, Sí. sí. Después me metí a la cama, me desperté y es cuando te empiezas a dar cuenta. Y ahí dijimos, lo peor no ha sido el incendio, lo peor es lo que viene. ¿Qué es lo que venía? El papeleo, el desescombro, el trabajo, todo eso. El desescombro que tenéis que pagar los vecinos. De nuestro bolsillo, claro. Más el apuntalamiento de la casa, más demás cosas. Que va de tu bolsillo todo, claro, por supuesto. ¿A cuánto ascendió todas esas labores? Hombre, cada edificio, afectados son 10 edificios en Bermeo, 3 totalmente destruidos, otros muy afectados. Pues depende de qué edificio. Porque claro, si quieres construir, tienes que... en mi caso pagamos cerca de 20.000 euros cada vecino. Wow. Porque había que hacer un proyecto de ejecución y había que hacer... O sea, es una barbaridad. En tu caso te dieron una indemnización. Sí, el seguro te El da una seguro. indemnización. Hay que tener mucho cuidado también, porque luego te viene Hacienda. ¿Luego te viene? Hacienda. Hacienda. Claro, yo Hacienda reci- te da sobre Claro, la por supuesto. indemnización. Además, Hacienda hace un cálculo magnífico. Pues tú has comprado por tanto, te ha dado tanto dinero, quitamos el valor de suelo, pues para hacer números, te da el seguro 100.000 euros. Sí. Y Hacienda te dice, tu casa valía, has pagado 80, pues esa ganancia 20.000 euros. Quita el valor del suelo, el 23% de todo eso es mío. Y tú le dices a Hacienda, pero si estoy pagando una hipoteca. Y la Hacienda te dice, ese es problema tuyo. A mí me tienes que dar el tanto por ciento de tus ganancias. Yo, pues si no tengo ganancias. Porque estás hablando de una plusvalía, de que se genera una plusvalía. Y te están cobrando un porcentaje sobre esa plusvalía que se ha generado. Pero sobre un bien que no existe. De un bien que no existe. Bien, pero el concepto es ese, ¿no? Sí. Es lo que le marca la ley. Bueno, sí, la ley marca eso. Además, tuvimos suerte porque decidieron los de la Diputación. Antes no te quitaban el valor del suelo. Ahora sí, para que sea un poquito más abajo. De todos modos, Gorka, una pregunta. Estaba el público, no sé si se les oye, pero estaba el público exclamando, horrorizado con lo que está contando. Si se reinvierte el dinero que percibe de la indemnización, y esto igual José nos puede echar una mano, si se reinvierte en la rehabilitación o en la reconstrucción del edificio, entiendo que no se genera ningún tipo de plusvalía. Por lo tanto, Pero es que mi edificio no se va a reconstruir. Bueno, bien, pero estamos hablando, digo, para que la gente sepa. Sí, eso sí. Porque es un concepto en el cual se paga, pero claro, si no sería un lucro también. Por la diferencia entre el valor de compra de tu vivienda y el valor de venta, esa plusvalía tributas tú como tributamos cualquiera en una compra-venta. Me refiero en caso de siniestro o en cualquier caso, si no me equivoco. Cuando dices Hacienda, ¿dices el Ayuntamiento de Hacienda. Bermeo o Hacienda Foral de Vizcaya? Hacienda Foral. Entonces, es así, cuando tú Ya, tienes pero, una- a ver, hay gente que ha tienes 2 comprado, años para hacer la esa casa reinversión. hace 20 años y pagó 3 millones de pesetas. Correcto. Y han cobrado, pues imagínate, 30 millones de pesetas. Entonces, Hacienda ha cogido 30 millones menos 3, 27 de ganancia. Más un cálculo que tienen ellos. Hay gente que ha tenido que pagar a Hacienda, todavía siguiendo pagando por hipotecas y demás, cifras de 5 números. Pero en algunos casos estará exento por antigüedad. Y en algunos otros casos tú podrías reinvertir esa ganancia que hiciste, ¿no, Gorka? Sí, yo me he comprado otra Tú casa. compraste otra casa y Para dices, es que poder en algún seguir sitio tengo que desgravando vivir. aquello y lo otro, porque, para claro, aplicar la exención por reinversión, que se llama. Sí, pero es que la cuestión es que mi casa fue dada de baja el mismo día del incendio. Dada de baja, que es... Dada de baja en el catastro. ¿Y el Yo suelo? tengo un papel, ¿Y el suelo? el suelo sigue ahí. Pero como suelo- edificio está todo de baja. ¿Y la propiedad? La propiedad del suelo. La propiedad es de los vecinos,
pero como edificio está dado de baja. Y, por ejemplo, vosotros en un futuro, como vecinos, podríais decidir, vamos a construir el suelo un se vende edificio ahora. aquí. Ah, se Se está vendiendo. Se vende. No nos hemos puesto de acuerdo entre los vecinos. Complicado también, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. No nos hemos quedado de acuerdo. Sí. Y se va a vender el suelo. Y tú ahí decides que te compres una casa, pues porque en algún sitio tienes que vivir y por precisamente Hacienda. Pues al hacer algún que otro truquillo, yo cogí una abogada y entre ella y asesores, pues... ¿Te aplicaste la exención por reinversión dentro de los daños posibles? Sí, ¿no? Yo, Gorka, de verdad, estoy viendo las imágenes y son brutales. Yo viví también prácticamente en directo, como lo vivimos todos, aquel terrible incendio. Y piensas, ¿qué podría salvar de esa casa? ¿Qué te hubiera gustado salvar de esa casa? Todo. Claro. Era mi castillo, ¿no? Pero lo primero que sale son recuerdos. Es Momentos. lo que intentas, sí. Fotos, aquello y lo otro. Además, cuando yo subí con un amigo. Menos mal que subí con un amigo y un bombero, porque yo sabía que iba a abrir la puerta de mi casa y me iba a quedar en shock. Efectivamente, yo abrí la casa y me quedé paga. Mi amigo, que sabía lo que tenía que coger, era el que estaba por la casa dando vueltas con el bombero y recogiendo. Yo me quedé quieto. No podías estar ni moverte. A mí me dio la ansiedad. Me dio la ansiedad de engordar hasta 129 kilos. Claro, es lo que hablábamos antes, es una situación en la que tú entras en un shock y después la caída es lo gordo, son situaciones de ansiedad que tienes que aprender a sobrellevar, porque puede derivar, yo qué sé, en un trastorno de ansiedad, en una depresión. Sí. Entonces, tú lo que hiciste está muy bien, porque al final cogiste un referente, que es un amigo, para que te apoyase, y es lo que tenemos que hacer todos, coger un apoyo, ya sea alguien, ya sean nuestras propias herramientas que tengamos, para poder salir adelante. Laura, ¿en quién te apoyaste tú? Yo a todo el que pillo, para mí es un apoyo. Solo con que me manden un WhatsApp y ánimo, sigue la lucha, yo ahí sigo. O sea... Bueno, en tu caso, te planteas comprar una vivienda sobre plano con tu pareja y te dicen qué bonito es todo, cuánto tengo que aportar. ¿Cuánto aportaste? Al final, claro, me tocó con la burbuja inmobiliaria. Y en aquel entonces comprar una vivienda en Durango era inasequible y nos fuimos a la zona de Apata. Y sobre plano, pues a medida que fueran construyendo, en 3 cuotas, 50.000 euros. ¿Disteis 50.000 euros a una constructora? Sí. Y cuando estalla la burbuja, pero de verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te encuentras pues allí? nada, nos van llegando rumores de que la obra se ha parado. Fuimos allí y efectivamente vimos que no había una sola máquina, estaba la obra inundada. Empezamos a llamar a la constructora, nos daban largas, estaban de vacaciones un día por otro, pues al final tenían que entregarnos la vivienda en junio del 2009. Total, que no cumplieron los plazos. Luego, curiosamente, cuando nos enteramos que la obra estaba parada, se seguían vendiendo las viviendas en una inmobiliaria, me dio por entrar y la memoria de calidades era distinta a la mía. O sea, ya no estábamos cumpliendo parte del contrato, porque no cumplieron eso, además del plazo. Laura, tú llamas a la constructora y dices, oiga, si me van a hacer la casa, me devuelvan el dinero, que para eso lo he pagado. Claro, pero iban a construir. Tranquila, no pasa nada, esto suele pasar, vamos a construir hasta que en junio del 2009 efectivamente no está mi casa y no está mi dinero. Tú dices que hicisteis una cosa mal, que si pudieras lo cambiaríais, aportar ese dinero sin un aval. Es que efectivamente, a ver, al final tú te metes, chavala joven, ignorante de cómo va esto, te fías de esa persona que te vende. Entonces nosotros firmamos el contrato de compra-venta en una primera entrega de 6.000 euros, que fue sin intermediario, 6.000 euros en mano, primer error. Pero con un pagaré, ¿no? Aquí te he entregado 6.000 euros. No, el pagaré era el contrato. El contrato de compra-venta. Eso es, el propio contrato sí se indicaba que en el momento de la firma se hacía entrega de 6.000 euros. Pues ahí tienes un documento. Sí, pero bueno, no ha servido mucho. El tema es que en el propio contrato tú firmabas que las cantidades que entregabas iban mediante un aval bancario de cara a que si ocurría algo, podrías adquirir esas cantidades. Se nos hizo entrega del aval bancario, entonces nuestra primera gestión que hicimos fue mediante una denuncia en consumo, que no había el aval bancario y tal, pero a partir de ahí, lógicamente, pues tuvimos que hacer una demanda hecha y derecha. ¿En qué situación estáis ahora?
Pues tristemente hemos tenido que abandonar el caso, o sea, llevamos más de 7 años de procesos judiciales, yo no tengo casa, estoy con una mochila de 50.000 euros más todo el proceso judicial que nos condenaron en costas, más de 10.000 euros, te hablo, entre procuradores, condenas en costas y posible embargo de nómina en caso de no hacer frente. O sea, me estás diciendo que 60.000 euros ya para empezar. 60.000 euros, adiós. Se fueron. Y no tengo casa y 60.000 euros que adiós. ¿Y los das por perdidos? Entonces, llegó el momento en que yo ya tuve que dejar el caso porque ya esta gente juega al desgaste y económicamente yo no podía más. Entonces lo estuve consultando, empecé a buscar más referencias y tal, y llevamos 6 meses con otra gente que me está llevando pues por muy buen camino. En principio vemos la luz, pero todavía estamos, que no puedo hablar mucho del tema de ahora, pero de cara al proceso que ha sido antes, yo el mensaje que quiero dar a la gente, súper importante para mí, no quiero alarmar. Pero, o sea, está bien que se compre vivienda sobre plano, pero pedir referencias de esa constructora, a ser posible que sean conocidos, que veas tú que, o sea, pendiente de la obra, que se pasen los peritos, las auditorías o lo que sea, porque nuestra obra sí que hubo mucho desfase, descontrol, que no pasaron las auditorías que tenían que pasar. De hecho, nos dijeron, lo está comentando antes, que nuestro garaje no había un garaje por parcela, si no llegas a tener el coche de canto. O sea, había, en cuanto a metros construidos, todo mal. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos consejos, sin alarmar, pero que la gente tome muy buena nota. Se nos ha quedado corto el programa. Gracias a todos por haber venido y mañana mucho más. Ahora el Teleberri con toda la información. Agur, Biararte, ¿dónde está?